Show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 9:14. Es el lunes 5. 5 ya de noviembre, después del feriado. Esta es la semana que muchos consideran ideal. 3 días laborables y volveremos al descanso de fin de semana. A toda la gente que puso su esperanza en el feriado, de todo corazón esperamos que le haya ido lo suficientemente bien, ya sea por temas de negocios, por temas de emprendimientos o por temas de descanso, de hacer tareas de casa. Muchos hogares ya montaron la Navidad, así que nada, nuestros mejores deseos para esta corta semana, que de todas maneras implica enormes retos porque el tiempo de campaña electoral se resume prácticamente a una semana. Si quitamos del feriado, los días dentro del feriado que ya se podía hacer campaña y que creo que ni tú ni yo la hemos visto, prácticamente nos queda una semana hasta el próximo día jueves inclusive, en donde los interesados podrán hacer campaña electoral para la consulta popular. Así que son días importantes, te deseamos lo mejor. Este es el inicio del show de la papaya. Comenzamos. Esta es la opinión de Álvaro Rosero León. Y de cara a esto, evidentemente, lo que más trascendencia tiene, de cara a la consulta, lo que más trascendencia tiene es lo relativo con una potencial Asamblea Nacional Constituyente. Porque más allá de que los otros aspectos van a significar sin duda cambios que se implementen o que van a tener que implementarse, el hecho de que se abre el espectro para una Asamblea Nacional Constituyente pues nos da la oportunidad básicamente de pensar en todo, no solamente en estos hechos relevantes todos, pero todos, incluso aquellos que la Corte Constitucional no evacuó a tiempo para que sean considerados en esta misma consulta. Nos abre la puerta entonces de un espacio que muchos aspiran pueda ser un espacio de encuentro entre ecuatorianos y que juntos se pueda construir un nuevo marco normativo que corrija errores, que piense en los tiempos modernos, de cara al futuro, que no sacrifique cosas importantes, en fin. Es decir, en el deber ser y en la aspiración de cualquier persona, más si es una persona, si es un demócrata, más si es una persona que confía y cree en el derecho, más si es una persona que ama a su país, están estas aspiraciones, todas justas, todas legítimas. Lamentablemente, la práctica de la política nos tiene que hacer aterrizar en hechos que nos obligan muchas veces a pensar en lo práctico por encima de lo ideal. Y lo práctico es saber que este gran acuerdo nacional que algunos aspiran que se dé es realmente o prácticamente imposible. Gran acuerdo al menos entre las fuerzas políticas representativas, bien difícil. ¿Cuáles son esas fuerzas políticas representativas? Hoy por hoy estamos hablando, por supuesto, del partido del presidente de la República y el correísmo como dos alas, cada una en su extremo, pero que si nos basamos en la última elección se llevan la enorme mayoría, al menos de los votantes. Visto así, es complicado pensar que de esto puedan surgir acuerdos, porque estamos ante una situación que nos obliga a decidir si nos quedamos con la Constitución que tenemos o vamos en la búsqueda de una nueva. Y evidentemente, y como ya lo estamos viendo, quienes redactaron la Constitución vigente van por mantenerla vigente. Quienes redactaron esa Constitución, evidentemente lo que quieren es que permanezcamos con ella. ¿Por qué les importa eso? Lo hemos intentado decir y seguramente no solo nosotros, muchas otras personas, porque aquí está la base misma de su proyecto político. Un proyecto político que está intacto y que solo depende de que electoralmente les vuelva a ir bien. Que encuentren el candidato, la candidata ideal para provocar una mayoría de votos. Que encuentren la forma de sortear a quienes somos sus declarados adversarios. Que la gente se olvide de lo que significó el correísmo. Que la gente crea el cuento de la persecución política, en fin, es decir, de hechos políticos.
muchos políticos comunicacionales incluso. Entonces, como esto es frágil, como esto depende de una serie de factores que pueden moverse en el tiempo, es para ellos esencial intentar sostener su base normativa, jurídica, lo que les permitiría retomar el control inmediato de prácticamente todo el Estado. A eso me refiero. La existencia del Consejo de Participación Ciudadana. En fin, todo depende de hechos que pasan por lo electoral. Si logran hacerse del poder nuevamente, todo les resultará más sencillo. Esas mismas razones que para ellos son las fundamentales, también lo son para quienes estamos decididamente del lado de que esta Constitución hay que enterrarla. Pero más allá de lo político, que termina siendo fundamental, hay una lectura que considero importante hacerla como punto de partida en esta mini campaña electoral de cara al 16 de noviembre. Esencial porque creo que es el fondo del fondo. A esta Constitución, muchos ya especialistas en la materia le han encontrado una serie de problemas. Para hablar en términos generales, es una Constitución que tiene una enorme carga ideológica. Idealmente las constituciones no deberían ser eso. Las constituciones deberían evidentemente crear un marco, pero en donde pueda desempeñarse un gobierno, sea este de la tendencia que sea. Como el propósito era quedarse por muchos años, a toda costa, crearon una constitución que plasma sus ideas, sus proyectos, y su proyecto fundamental era extender toda esta franquicia del socialismo del siglo XXI por la región. Las mismas personas que redactaron la Constitución de Venezuela, que después lo hicieron con Bolivia y después llegaron al Ecuador, esos españoles, se encargaron de que esto tenga literalmente la forma de una franquicia, en donde el poder se podría captar de una manera prácticamente integral, además de disfrazado de participación ciudadana. Era cerrar el círculo porque le daban una fachada de que era la gente la que estaba accediendo al poder, y básicamente eso los blindaba. Pero detrás de eso, insisto, el fondo del fondo, es que esta normativa intentaba ser amigable y facilitar las cosas a quienes. Probablemente a quienes hoy tienen a nuestro país sometido en una crisis de inseguridad tan grave como la que vivimos. El punto de partida de todo esto, el vínculo innegable, y eso lo reporta la historia, el gobierno de Correa con los ejércitos irregulares de Colombia, las FARC específicamente. Esta cercanía que luego se plasmó en muchas otras cosas y que probablemente fueron el punto de partida para que el Ecuador se convierta en este territorio amigable con estas personas que en realidad no tenían una lucha política solamente, sino que cuyos vínculos con el crimen organizado también a estas alturas está lo suficientemente documentado. Esto que vamos a escuchar a continuación tiene alto valor en una discusión como la que hoy el país, digamos, inaugura en términos formales de campaña. Tiene alto valor porque debió habernos abierto los ojos a más ecuatorianos, no solo a los que votamos en contra de la Constitución. Debió habernos advertido y alertado sobre cuáles podrían haber sido los verdaderos propósitos y objetivos de esta Constitución, de la que hoy tenemos vigente, de la de Montecristi, de la Constitución correísta, de la del siglo XXI. Esta es la declaración que se da apenas Correa logra la mayoría absoluta que logró en la elección de los asambleístas constituyentes en su proceso constituyente, el del 2008.
cuando gana abrumadoramente y obtiene la mayoría que le permitió hacer todo lo que quiso en esa asamblea constituyente. Este es el mensaje de felicitación, ni más ni menos que de uno de los líderes de las FARC, ni más ni menos que de quien, tiempo después, supiéramos de su presencia en Ecuador tras el bombardeo de Angostura, donde cayó. Esta declaración, que seguramente la has visto muchas veces, pero que hoy tiene un valor singular porque nos tiene que llevar a hacer conciencia. Si no la hicimos a tiempo para evitar que esa constitución que merecía respaldo y felicitaciones, ni más ni menos que de un líder de las FARC, nos tiene que llevar a hacer conciencia hoy de que es indispensable, imprescindible dejarla atrás. Me refiero a esa constitución, me refiero a ese relacionamiento entre nuestro Estado, entre nuestro país y las fuerzas irregulares. Presta atención a esto. Al presidente Rafael Correa y al hermano pueblo del Ecuador. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FAREP, le hacemos llegar desde las trincheras guerrilleras nuestro fraterno saludo bolivariano. La contundente victoria obtenida con más del 70% de asambleístas del presidente Rafael Correa en la pasada jornada electoral del 30 de septiembre es el triunfo inexorable de un pueblo que aceptó el sí para los cambios profundos en el objetivo de iniciar la construcción de un nuevo país en paz, con soberanía y justicia social, rumbo al socialismo. Convencido de que la nueva Constitución inicia el conteo regresivo del principio del fin de las desigualdades, las injusticias y la falta de oportunidades de un pueblo digno, humilde, solidario, acogedor y fraterno. Un pueblo con dignidad que le dijo no a la partidocracia de la oligarquía depredadora, dejando claro que la injusticia tiene nombre propio, que durante mucho tiempo hicieron extremadamente poco en favor de las mayorías de pobres, que cada día vive más pobre. Envejeció muy mal la Constitución, envejeció mal porque hoy tenemos la suficiente evidencia de lo negativa que ha sido, porque hoy los análisis desde la perspectiva económica, desde la misma perspectiva social, desde lo político, desde relaciones internacionales, desde tema fundamental hoy para nosotros de la inseguridad. Pero creo que nosotros le quedamos debiendo mucho al país cuando aprobamos esta Constitución. Y la aprobamos, digo, porque ese es el resultado mayoritario, no porque yo haya votado a favor, pero con una mayoría abrumadora. Parte de un momento político. Pero tuvimos alertas como esta. Un líder de un ejército irregular, las FARC, que no les resultan desconocido, creería yo, a ningún ecuatoriano, por la cercanía, con un mensaje de esta naturaleza, una felicitación cuando apenas se elegían los constituyentes, porque sabían cuál era el camino, porque era una victoria electoral que así era vista en la región, por Chávez, por Evo Morales, por los españoles que andaban regados construyendo el marco normativo de nuestras naciones, por los grupos que para entonces eran seguramente movimientos, partidos políticos en otros países y que con el tiempo llegaron al poder, y ni más ni menos que para las FARC. Recibir felicitación de una persona así, y esto no nos abrió los ojos. Bueno, estamos tarde para eso. La Constitución tiene muchos años de vigencia. Para lo que no estamos tarde es para dejarla atrás. Y hoy tenemos una oportunidad que difícilmente habría encontrado otro momento político más propicio que este. Dificilísimo, no es tan sencillo como que llegue alguien y convoque. Para esto tiene que haber un ambiente, para esto tiene que haber una posibilidad de victoria.
Hoy existe esa posibilidad de victoria. Entonces, remitirnos a hechos como es que no podemos ir si no tenemos un proyecto de país, si es que no es conveniente ahora porque el país no está unido, está polarizado. Por eso vamos. Para intentar acabar con esta polarización, porque la polarización probablemente en buena medida existe. Porque ahí están los otros, sabiendo que es cuestión de una buena campaña, de un buen candidato, de una buena mentira, para volver a engañar a la gente y hacerse del poder. Si dejamos atrás esta constitución, más allá de las pretensiones que tengan aquellos y que seguramente no van a cesar de volver al poder, ya no les resultará tan sencillo al menos hacerse del poder total. Esta es una oportunidad de oro, para que enterremos esto que tiene semejantes vínculos y que nos ha condenado a semejantes tragedias. Este es el show de la papaya, aquí comenzamos. En vivo desde la cabina de Exa FM.